queremos tanto a René? René y yo nos conocimos hace unos años en la Feria del Libro Dominicana de New York. Antes de eso habíamos estado en contacto por internet, hablando sobre algunos de mis escritos o los de él. Pero creo que nuestro amor por Julio Cortázar fue un factor importante que nos unió en algún punto de esta amistad que hemos ido construyendo a través del tiempo. Este gran escritor, que es René Rodríguez Soriano, nace en Constanza, un lugar elevado de la isla donde el paisaje invita a soñar y de donde seguramente salieron las musas a buscar a este amante de la literatura. Sí, porque no sé qué le gusta más a René, si escribir o leer. René llegó a Estados Unidos en la década de los 90, pero desde 1977 ya había iniciado su carrera literaria con la publicación de Raíces con dos comienzos y un final, su primer libro de poesía, al que le siguieron más de una decena de títulos publicados, siendo el más reciente Solo de flauta, de Editorial Alfaguara. René incorpora en su decir lo experimental y lo lúdico. Nos regala en cada entrega literaria un manjar estético que podemos saborear sin caer en lo cursi. Una línea bien fina que distingue a los buenos escritores de los escritores. Pero además de sus versos, sus ensayos, relatos, crítica literaria, René también ha cultivado la promoción de las letras hispanas a través de su titánica labor de presentarse en diversos lugares del mundo, así como de alentar a jóvenes talentos a experimentar el mundo de la literatura. Es de mucha alegría encontrarnos hoy con este texto, Visiones de orilla, de Carlos Ardavín, el cual recopila algunos escritos sobre la trayectoria de René y que nos dan una idea desde dónde viene y hacia dónde se dirige este poeta. Sí, ante todo poeta. René ha vivido muchos trozos de la historia dominicana, los cuales ha inmortalizado en sus textos, así como todo lo que ha leído o vivido. Algo que le ha permitido llenar páginas y páginas de rica prosa y poesía, hecho que sin duda cambió el rumbo de la literatura dominicana de nuestros tiempos. Mis respetos a ti, gran escritor, por tu tesón, disciplina y amor por la literatura a través de tantos años. Y para iniciar este conversatorio, este libro recopila, como ya les dije, muchos escritos que se han hecho de la obra de René a través de los años. El escritor ha tomado escritos que se han hecho de cada uno de sus libros a través del tiempo, pero sería bueno que lo leyeran, claro, todos. Y para hacerlo más interactivo, voy a haciéndole honor a mi profesión de periodista, algunas preguntas a René que quisiera que él nos vaya respondiendo. Quisiera empezar este conversatorio preguntándote, ¿cómo era la isla en aquellos tiempos cuando empezaste a escribir? Hablamos de los años 70. ¿Cómo era el mundo? ¿Qué sucedía en el mundo literario de nuestro país y de Latinoamérica? Bueno, el mundo, cuando yo comencé a escribir, definitivamente fue en la época de la Guerra Fría, y el mundo estaba dividido en dos bandos, el bando de la cortina de hierro y el bando que estaba capitaneado por los Estados Unidos. Los dominicanos acabábamos de salir de la Guerra de Abril, o como ahí, o sea, se le llama la Guerra de Abril, la invasión de Abril, la Guerra Patria, dependiendo del ámbito de donde se mire. Yo entro al mundo de la literatura en los años en que surgía una nueva camada de escritores que se enfrentaba a la literatura desde una perspectiva que comenzaba a cuestionar el mundo desde, digamos, ya estaba en ese momento casi al sucumbir
digamos, las utopías que habían marcado el mundo, ese mundo bipolar, ese mundo de la Guerra Fría. Y yo surjo como escritor en ese momento de la historia, lo que me hace enfrentar la literatura desde un punto de vista bastante crítico. En ese momento estaba muy en boga lo que se llamaba la literatura de compromiso, y la mayoría de los escritores habían asumido el compromiso, sobre todo en Latinoamérica. Los escritores asumieron el compromiso, digamos, con lo que significaba la Revolución Cubana, y eso también divide el mundo. En mi desarrollo comienza a pasar todo el proceso de cambio que hubo en República Dominicana en esos años. Vivimos casi 24 años de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, que fueron, se supone que hubo una supuesta democracia, y lo que yo en algunos de mis libros llamo que era un despotismo ilustrado, porque no era una tiranía burda, era una tiranía mucho más inteligente. Se manejaron los argumentos de poder desde otra manera, desde otro punto de vista, jugando. Recuerden que Balaguer aprovechó figuras muy interesantes para elegirse, ganándose unas elecciones él mismo. Él creaba un partido satélite y le ganaba las elecciones a uno de sus partidos satélites, y entonces de pronto parecía que hubo una democracia, que había democracia y que hubo unas elecciones. Y entonces, ante la comunidad internacional, él manejó muy bien ese fenómeno. Entonces yo surjo en ese momento, y la mayoría de los escritores en ese momento también hacían una literatura fundamentalmente política y frontal, pero muchos se quedaron en eso, ¿no? Definitivamente, pues yo entendí, y conmigo mucha gente lo entendió, que la literatura, definitivamente con la literatura no se cambia un gobierno, no se cambia un sistema. La literatura cumple otro papel, y cada día entiendo que el único compromiso que tiene un escritor es con la literatura. Mi compromiso es con la literatura como escritor. Como individuo yo tengo un compromiso ante la sociedad como individuo, pero como escritor yo tengo un compromiso con la literatura, y debo cada día ser mejor escritor. ¡Bravo! Voy a leer unos versos de tu primer libro que reflejan al René joven y preocupado por la problemática social. Sobre mí, libros fríos, tardes, malas noches y sueños. Sobre ti, rasos, cabos, sargentos, sargentos y sargentos. Y era el liceo tus ojos, esa maldita química, la profe y sus lágrimas colegialas. Y del poema esta cosecha espera. Esta cosecha, para cultivarse sencillamente espera la tierra despojada, libre y simplemente llana, que aparecerá. De ese René que escribía esos versos, ¿qué queda? Yo pienso que queda el mismo René. Si me tocara escribir esos versos, quizás no los escribiría igual, los escribiría con una visión de cuando yo escribí esos versos tenía 27 años. Ahora tengo como 3 veces 27. Entonces, definitivamente no los escribiría igual, pero sí tengo la misma rabia, tengo la misma actitud frente a la vida y frente al abuso contra los seres humanos. ¿Qué libro o qué momento de tu historia personal o artística marcan un giro en ese René que escribió esos versos que escuchamos, al René que escribe versos en Rumor de Pez como yo no soy si tú no me nombras? De mis labios a tus labios hay una historia, un cuento que termina en la palabra misma del comienzo. ¿Qué marcó ese trayecto hasta llegar aquí?
precisamente de lo que hablaba hace un rato. Es decir, en los 70 nosotros creíamos que definitivamente la actitud era agarrar el fusil, convertir cada palabra en una granada incendiaria, en una bazooka, en un AR-15, y después pensábamos que pues cantarle al amor no era revolucionario, no era moderno,